nuestros usuarios y nuestros distribuidores. En esta sesión las vamos a estar llevando mes a mes. Estas sesiones ya tenemos un par de meses llevándolas a cabo y mucho de lo que ha dominado es los temas ha sido la inteligencia artificial. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a ver es un tema de vigilancia, más inteligencia artificial, más el tema de los fiscos del mundo, es decir, qué avances están trayendo, qué están haciendo los fiscos alrededor del mundo y cuáles son las herramientas que se están también o que esperamos que se estén liberando para temas de inteligencia artificial desde diferentes posibilidades como casas de desarrollo igual a Compaqui. Entonces, estas sesiones, alcances y herramientas de la inteligencia artificial en auditorías fiscales o tal cual vigilancia más inteligencia artificial más el fisco. Eh, Hoy vamos a contestar entonces qué nuevas herramientas dispone el fisco para detectar evasiones fiscales, qué nuevas tecnologías están implementando los gobiernos y tesorerías del mundo, cuáles son los alcances de las auditorías con la llegada de la inteligencia artificial. Y también recordarles entonces que esta sesión de conocimiento y de compartir información para ustedes, pues es un tipo de esfuerzo que hacemos como Compaqui para compartir esta información y que ustedes también tengan los avances y que los entiendan, ¿no? De manera profunda. Entonces, si les parece, comenzamos platicando primero de inteligencia artificial de manera general y después de esto, voy a estar leyendo el chat también. Si alguien tiene algún comentario, ahí lo puede dejar. Ahí por ahí, muchas gracias a Roque Román. Perdón, Román, a Rafaela y a Francisco Batista, que está desde Colima. Bueno, para empezar, entonces, me gustaría platicar con ustedes de un tema rápido antes de entrar ya al tema del fisco, que es si la IA nos va a quitar la chamba o no, ¿no? Yo creo que hay una cosa, hay un temor generalizado y tenemos que ver que parte de nuestro trabajo, sobre todo la parte operativa, sí se la está llevando. El día de ayer tuvimos lanzamiento o hubo un lanzamiento, lo vimos a nivel mundial de del último iPhone y básicamente es primera vez que no se enfocan tanto en el dispositivo, sino más bien en la inteligencia artificial, es decir, en el sistema operativo que traerá. Dentro de todo esto, pues se habla de características como que tú puedas tomar una fotografía y básicamente te dé información de cualquier objeto que esté alrededor tuyo. Puede ser un restaurante, puede ser un perro y cuál es su raza. Puede ser algo que no entiendas de tu entorno y a través de inteligencia artificial lo hace. También inteligencia artificial en las cámaras y todo esto. ¿Por qué estamos hablando entonces aquí de que si me quitará mi trabajo o no? Depende de la parte de en dónde está enfocado tu trabajo. Lo que vimos ayer y que está pasando de manera generalizada con el uso de inteligencia artificial es que está absorbiendo ciertas compañías genéricas. Es decir, genéricas quiere decir que, por ejemplo, te va a ayudar ya con la asistencia del texto, ¿no? Cada que mandes un correo electrónico. Entonces, para esto había ya una ola de aplicaciones que se estaban vendiendo en esta etapa temprana de la llegada de la inteligencia artificial, donde te decían, hey, compra esta aplicación o compra este add-on y te voy a ayudar a redactar correos electrónicos o voy a dárteles un tono como el que tú quieras. Bueno, todo eso ya se está integrando a los sistemas operativos de Copilot o de iOS, ¿no? La cosa con esto es que también estamos, y por eso está la fotografía ahí de los lentes y de los audífonos, mezclando y muchos ejemplos que vamos a ver hoy con el fisco van a ver que la inteligencia artificial por sí sola eh, como que es una cosa, pero lo más importante o lo más interesante sucede a través de que se combina con otras cosas y ahí es donde realmente tiene un mayor alcance. Por ejemplo, y de manera aquí involuntaria, los audífonos y los lentes que aparecen aquí es porque hay un mercado, por ejemplo, para personas, artículos para la sordera, ¿no? Que sabemos que son artículos caros, ¿no? Aquellos que tengan un déficit en la capacidad auditiva,
tú vas, te hacen un examen y te ponen una cosa y te tienen que adaptar ahí y eso cuesta muy caro. La última actualización con inteligencia artificial de los audífonos de Apple en particular traen esta cosa donde los audífonos detectan si tú tienes una pues discapacidad o una limitante auditiva. Entonces, los audífonos se configuran de manera que tú puedas utilizarlos en la calle para que puedas nivelar ese desgaste que puedas tener en un oído, en un oído o en otro, ¿no? Platicamos de esto y por eso hacíamos de manera involuntaria, porque hay cosas que con el alcance de la inteligencia artificial y los dispositivos conectados vamos a poder hacer y que antes representan otra industria y que le pega durísimo la llegada de esta inteligencia artificial. Otro que estamos viendo acá es los que están abajo son unos lentes Ray-Ban que ya tienen rato en el mercado, que traen una camarita ahí del lado izquierdo y que sacó Meta. Eh, Porque es importante también de manera involuntaria. Estos dispositivos, más que usarlo, la gente común lo están utilizando dos nichos. Uno, los ciclistas que quieren grabar y que no quieren ahí la cámara y que quieren ir viendo el manubrio y todo esto. Imagínate ir en la montaña o en la calle y pues vas grabando hacia donde va tu mirada, ¿verdad? No en un dispositivo fijo. Y la cámara, pues, es muy cómoda, por decirlo así. Esto es lo que llamamos wearable. Y el otro nicho, y aquí es donde es de manera involuntaria, también es para las personas ciegas. Unos lentes como estos, como puedes conversar con ellos y la cámara te va diciendo cuál es tu entorno, imagínense la herramienta en la que se convierte esto para una persona con este tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a ver cada vez más y más este tipo de aplicaciones combinándose para traer un beneficio. Y aquí dice básicamente, o lo que vemos en pantalla es que esta lanzamiento del día de ayer nos trae nuevos aprendizajes de cómo la primera etapa entonces de la inteligencia artificial eran pequeñas aplicaciones y luego lo absorben las grandes compañías cuando se trata de un beneficio genérico y además le pega a otras industrias. Eh, Ahora, esto que estamos viendo ahorita en pantalla también es algo que quería traerles por ahí. Todos esos son sujetos creados con inteligencia artificial, ¿verdad? Que ya ahora engañan al ojo, que ya no sabes distinguir si son reales o si son falsos, pero al inicio solamente hablábamos de una combinación de algoritmos y máquinas que replican las capacidades humanas. Y antes pensábamos que era como lejano y hoy ya lo estamos viviendo y de verdad cada uno de los avances que estamos viviendo están pasando de manera muy rápida, ¿verdad? ¿Qué tan rápida? Solamente quería traerles esta imagen antes de iniciar, que es, esto era 2021, la imagen de la izquierda era lo que podía ser la inteligencia artificial en 2021. Y ahora, hoy en día, con los videos como lo que les acabo de poner, lo que tiene el alcance de la inteligencia artificial, de emular ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que todos estamos sorprendidos y hay que ver cada quien en su campo lo que está pasando, ¿verdad? Bill Gates, por ejemplo, es algo que a mí me sorprendió también la sorpresa de él cuando vio ChatGPT, y cómo funcionaba y todo eso. Era un alcance súper alto, ¿no? Entonces, estamos viendo una primera etapa de herramientas que pasaron de ser de texto a texto, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo ahora conoce ChatGPT, pero también está Gemini y de Google, y lo que esperábamos era ponerle un texto y que nos entregara un texto. Esto ya está cambiando ahorita, como vemos, ya es de texto, puede ser audio, de texto a imagen, de texto a diseño, de texto eh, a un Excel. Hoy ChatGPT ya le puedes decir, dame un Excel de esto y te arroja el archivo de lo que quieres crear. Y aquí también los alcances de Microsoft Copilot, los que estuvieron la sesión pasada, donde estuvimos mostrando las herramientas de Copilot y todo lo que hacían y todo esto. Y entre muchas otras, la sesión pasada, si no la tienen por ahí, pidan la grabada porque eran puras herramientas para digamos que podían utilizar en el día a día. Entonces, con todo esto, Microsoft también integra a su Word, a su Excel, a su Outlook e incluso a Teams, está poniendo este tipo de herramientas ya al alcance. Por ahí estoy viendo
gracias a José Ríos que nos está dando, nos da ¿hay alguna información sobre de cómo Amazon Audible? Audible es una plataforma que básicamente te lee libros, ¿no? Y que si no tienes tiempo, pues básicamente lo puedes poner en tus audífonos y allí está hablando de cómo invita a la gente a narrar o a donar su voz, ¿no? Para que sean inteligencias artificiales quienes lean. Obviamente esto trae pues una ganancia de mercado, ¿verdad? Eso, cosas que tenemos que cuestionar con la inteligencia artificial. Y luego dice que el último lanzamiento del iPhone dice que trae un botón nuevo. Sí, y habla mucho de inteligencia artificial, dice, pero llegarán poco a poco en futuras actualizaciones. Es decir, por primera vez vemos que le gana otro tema a Apple. O sea, el dispositivo en sí no trae nada nuevo. Eh, Son cosas que ya había lanzado Microsoft y todo, pero que sí ya se van implementando de poco a poco. Entonces, sí, esto lo estoy leyendo del chat, no es, me dicen, se sigue viendo la pantalla de Copilot. Ah, sí, Román, esto lo estoy leyendo de la misma gente que está acá poniéndome la información. Bueno, entonces ahora sabemos que todo la clave está en saber preguntar, ¿verdad? Que saber hacer prompts y que esto nos da una respuesta y entre mejor esté planteado el entorno y lo que estamos poniendo, eh, lo que hacen es ahora darnos un resultado. Y con todo esto también estamos esperando, ya lo deben de estar viviendo. Yo hace rato estaba tomando mi lección en inglés con Lura. Si no la conocen, es una aplicación, aprendan inglés hoy con esa cosa. Si ya saben inglés más o menos, pueden conversar y te corrige los errores y todo es muy práctica, ¿no? Entonces, eh, ese tema está bien interesante porque antes pues tendría que contratar un maestro de inglés o algo así, ¿no? Pero todo recae en esta gráfica que estamos viendo ahorita, que la IA será la que más incremento tenga en temas de productividad en la historia. Por eso el iPhone se queda corto, porque no es tan emocionante, pero en el sentido como estamos acostumbrados de un gran cambio en hardware, sino un cambio en software respecto a cómo procesamos toda nuestra información, ¿no? Y aquí lo que vemos en la gráfica es el Internet, cuánta productividad nos trajo, nos hizo un 10% más productivos, el poder del vapor un 25% más productivos con todas las máquinas. Aquí no está en un orden histórico ni cronológico, sino en un orden de qué impacto tiene. El hecho de que tengamos electricidad hoy y tengamos nuestros celulares o computadoras encendidas nos hizo 35% más productivos y la inteligencia artificial estamos esperando que nos haga 50% más productivos en todas las tareas que estamos llevando con todo esto, ¿no? Entonces, eh, toda esta situación, dice por ahí el video nuevo de configura tu portal bancario, de conecta tu banco, la imagen del presentador es artificial. Bueno, este tipo de cosas van a seguir pasando, ¿no? Yo veo tantas imágenes de Jesucristo y de cosas así milagrosas que ponen en internet y todo es inteligencia artificial. Posiblemente para la mayoría de la gente que estemos aquí lo distingamos muy rápido, pero no creo que sea el mismo caso para nuestros padres y abuelos, ¿no? Bueno, quédense con que el 50% incrementa la productividad y que la IA creativa también tiene el potencial de incrementar la productividad más rápido que otros avances tecnológicos. Es decir, si ya estamos hablando que te va a ser 50% más productivo, hay que ver en qué tiempo, ¿verdad? Porque la electrificación que estaba en segundo lugar tomó 40 años como humanidad, las computadoras 20 años y la inteligencia artificial creativa solamente le va a tomar 3 años. Y ejemplos de estos los estamos viendo porque ya estamos viendo, por ejemplo, recomendaciones de productos, de planeación estratégica, de agendas del día que ya vamos realizando con la ayuda de inteligencia artificial. En esta pantalla vemos hasta creación de videojuegos con inteligencia artificial, desarrollo de productos e incluso crear una página web con voz. eh, o hay una colaboración sugerida entre la marca de ropa para outdoors Patagonia e IKEA, porque posee los mismos, eh, los mismos tipos de clientes, pero ofrecen productos muy distintos, lo cual da una alianza estratégica muy buena. Eh, por ahí están poniendo en el chat un acuerdo que está llevando en Europa sobre la inteligencia artificial y los temas legales que se llama, este trato está llamado Framework Convention, intenta poner algo de orden en el mundo salvaje de la inteligencia artificial. Es interesante porque de verdad hay muchas cosas y esto lo quiero ligar a la siguiente pantalla
que todavía no están reguladas, ¿verdad? En términos de inteligencia artificial. Lo que les decía hace rato es que de entrada tenemos de texto a texto, pero es solamente el inicio de la historia. De toda imagen, de texto a video, es lo que continúa, de texto a diseño. Imagínense que no fueran arquitectos y vean que ya pueden poner, oye, construyeme una casa de 90 metros cuadrados con estas características, con arquitectura brutalista o arquitectura griega, yo qué sé, ¿no? O audio. Y fíjense que hasta el final viene interfaz. ¿Por qué? Porque quiere decir que los sistemas a lo mejor años totalmente van a estar basados en las necesidades del usuario. Las interfaces ya no van a ser las mismas. Para todos los usuarios que se conecten a los sistemas. O sea, obviamente esto estamos hablando de un poco más adelante, pero no podríamos decir que es algo de la ciencia ficción porque ahorita sus redes sociales básicamente ya cumplen este patrón, es decir, la interfaz está basada en la entrada, es decir, en tus gustos, en aquellas cosas que te gusta consumir, y entonces la interfaz se adecúa para que veas en tus redes sociales, la que sea, ¿sí? Aquellas cosas por las que tienes predisposición o que te van a gustar. O por el contrario, que te van a enganchar porque te dan coraje o porque te provocan una emoción, ¿no? Ya sabemos ese tipo de si lo llevamos esto a niveles de un sistema contable, en muchos, no muchos, pues, pero sí en algunos años vamos a estar viendo que cada uno de los sistemas, cada una de las cosas que estamos utilizando es muy sensible de cómo estoy operando el sistema, ¿sí? Para entonces darme las ventanas o las cosas que requiero más a la mano. Hablemos ahora sí de qué están haciendo los gobiernos, en particular en el tema del fisco alrededor del mundo respecto a las auditorías. Para empezar, me gusta poner esta imagen porque mucho se habla ahorita de estos reality shows de Big Brother y todo eso, y pues obviamente el nombre viene de esta novela de George Orwell de 1984. Y dentro de innovación en una analogía en 1984, nos preguntamos qué están haciendo los gobiernos del mundo con la IA para las auditorías y de ahí nace esta idea para presentar dentro de Compaqui en temas de regulaciones, de automatizaciones y entonces poníamos ahí Big Brother is watching you, o sea, tu hermano mayor te está vigilando, ¿verdad? Y esos hermanos mayores pues son todos los fiscos del mundo. Entonces así es de que empezamos con el primer ejemplo y este es el primer tema que vamos a hablar. Francia lanzó este año eh, drones al cielo. ¿Por qué? Porque en Francia es muy sencillo o tienen una métrica muy sencilla de entender para saber si tú tienes dinero o no. Y eso tiene que ver con que si tienes una alberca en tu casa, quiere decir que tienes suficiente dinero. Si tú tienes una alberca en tu jardín trasero, quiere decir que hay lanita, ¿verdad? Ahí lo que hace Francia entonces es cobrar un impuesto por alberca, básicamente. Entonces, lo que hicieron ellos fue lanzar drones al aire, empezar a hacer grabaciones y luego con inteligencia artificial detectar si había albercas no declaradas. Con esto descubrieron más de 20,000 albercas no declaradas, lo que dio un inesperado aumento en los ingresos impositivos del país europeo. Y aquí el tema es que la utilización de la inteligencia artificial pues no está exenta de controversias. ¿Por qué? Porque pues hace rato ponían por ahí, hay una regulación, el que decían el Framework Convention en Europa, que puso por ahí José Ríos en el chat. Eh, con todo esto, está pasando es que ustedes dirán, bueno, ¿es legal que haya un dron arriba de mí? Hay regulación de eso, en algunos países sí, en ciertas zonas y todo eso, pero lo que voy es que estamos en una etapa muy temprana. Entonces, como todavía apenas están haciendo estas convenciones de regulación que estaban mencionando en este chat, apenas se están tratando estos temas. Y ahorita lo que vemos es un despliegue de ciertas tecnologías para obtener beneficios o para protegerse. Lo vamos a ver desde los dos lados. Entonces, este es el ejemplo de Francia. Si continuamos con, obviamente vamos a hablar de países muy desarrollados porque son los que estarían en la cabeza de la tecnología. Vamos a Finlandia. Y lo que hizo Finlandia fue reducir a la mitad el costo y el tiempo de las auditorías fiscales. Lo que hizo fue básicamente poner robots para procesos de auditoría fiscal.
Y se acuerdan de esa gráfica que les decía, estamos esperando que la productividad se incremente en un 50%, bueno, o que hagas, o si lo quieren ver así más fácil, que hagas las tareas que haces al día en el 50% o a la mitad de tiempo. Entonces, ahí está, esto se cumple, lo que reduce en promedio el 52% del tiempo y el 40% del costo de una auditoría fiscal. Esto en Finlandia, es decir, ya no necesito tantos auditores, necesito un procesamiento de información respecto a los documentos que tengo del contribuyente. Eh, También con esto hay un kiosco para ver cuánto he pagado como contribuyente en el fisco, ¿no? Todo esto lo va analizando la inteligencia artificial y yo, pues me lo ofrecen como transparencia para ver como ciudadano finlandés qué es lo que he entregado, pero también están analizando toda esta información. El Reino Unido utiliza inteligencia artificial para detectar fraudes en tema de IVA. Eh, lo que les dio como resultado que ya ahora pueden identificar y recuperar miles de millones de libras esterlinas y lo que hace es disuadir también a los defraudadores y de paso darle confianza a la gente sobre el tema de la recaudación, ¿no? Y en el sistema tributario. Entonces, otra vez vemos aquí, ahora ya no robots atendiendo a la gente, ni robots analizando, haciendo el proceso de auditoría, sino enfocados en un tema específico, que es aquellas cosas que les causa ruido en temas de IVA. Sin embargo, pues no hay una persona ahí detrás, ¿verdad? Si vamos a uno de los ejemplos más extremos, yo creo que yo pondría aquí el reconocimiento facial, que China yo creo que es el más agresivo en cuestión del fisco, de lo que está haciendo con inteligencia artificial, porque ellos, ¿se acuerdan que les decía que es mezclar una tecnología con la otra? Pues ellos, en vez de drones, están hablando de reconocimiento facial para todo. Si tú compras un jabón, va a haber reconocimiento facial. Si quieres salir, si quieres ir a un restaurante, va a haber reconocimiento facial. Si quieres andar en la calle caminando, va a haber reconocimiento facial cuando cruces la calle. Entonces, cada que haces pagos ahí, nada de firma electrónica, nada de todo eso. Lo que tienen ya es tu rostro y con eso. Entonces, esto ayuda, pero también aquí sí se vuelve muy 1984, muy Big Brother. Algunos filósofos o sociólogos hablan de esto como eh, la hipervigilancia, ¿verdad? Así como se hablaba del hiperconsumo, hay una ahora hipervigilancia combinada en China. Y los chinos pues les está ayudando a rastrear el consumo y garantizar que se paguen los impuestos correspondientes. Lo interesante de todo esto es que tienen sus sistemas tan interconectados que si tú le debes algo al fisco o si has hecho alguna fechoría, pues básicamente te bloquean los accesos, es decir, no puedes tomar un tren o no puedes acceder a un aeropuerto, no puedes hacer compras, estás bloqueado básicamente del sistema porque todo está en electrónico. En México ya veníamos analizando cierta preselección de declaraciones de impuestos, esto empata con lo de Inglaterra, pero estamos en un pasito atrás porque ahorita se habla de volúmenes de declaraciones que se pueden preseleccionar con cierto tipo de anomalías, pero podría decirles que todavía es un trabajo que está en experimentación. Eh, y lo que estamos buscando, o lo que están buscando más bien el SAT dentro de México es enfocarse en las declaraciones que requieren mayor atención. Es decir, es una revisión como general y entonces sí ya entran a revisar manualmente cuáles son aquellas que están mal. Sobre todo aquellas tareas repetitivas son las que se puede llevar muy fácil la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, También se está utilizando para identificar patrones inusuales o comportamientos de los contribuyentes que puedan indicar un fraude fiscal. Esto tiene que ver con la detección de facturas falsas, las empresas fantasmas, la evasión de impuestos y todo ese tipo de esquemas que si ya conoces el patrón de cómo opera una empresa de este tipo, una empresa fantasma en automático, lo puede ahora hacer. Y también hay por ahí un tema de que se utiliza para identificar o priorizar deudores morosos, así como para desarrollar estrategias de confianza más efectiva. Entonces, aquí incluso dan una segmentación de deudores por perfil de riesgo, por envío de notificaciones personalizadas y la automatización de procesos de cobranza. Si se fijan esto, lo que está haciendo el SAT es como un proceso
que pudiera ser un empresario con un CRM, pero llevado hacia el contribuyente, ¿verdad? Que es, te envío un emailing, te categorizo como cliente, veo cuál es el siguiente paso que tengo que dar contigo en cuestión de comunicación, en qué banderita estás, si estás en verde, en amarillo o en rojo como contribuyente, y entonces de eso depende lo que voy a accionar como SAT. Aquí no trajimos otros ejemplos que están más recientes. Bueno, no más recientes. El tema de Estados Unidos tiene una cosa que se llama DATA, que es una por ahí a Accountability, y lo que es bien interesante es que este departamento se encarga básicamente de utilizar inteligencia artificial para hacer todo el análisis en Estados Unidos, de tal manera que otra vez se conecta con distintas instituciones de gobierno para que si estás evadiendo impuestos o si representas un perfil de alto riesgo nacional, pues van a ir por ti con todos los medios, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar ahora si esto es lo que están haciendo los fiscos del mundo. ¿Cómo está detrás? ¿Cómo están operando los fiscos para detectarte? Y esto lo quisimos poner en una gráfica muy sencilla. Entonces vamos a contestar cuál es el proceso que están siguiendo para detectar los sesgos y qué es lo que cambia en el panorama actual. Fíjense bien. Este es el panorama, lo vamos a poner así de manera ilustrativa. Lo quisimos hacer muy sencillo, casi de peras y manzanas. Ahorita el SAT, ¿no? Lo pusimos así a manera de juego, pero es con mucho respeto, ¿no? Ahí está, el SAT arriba es el ojo que todo lo ve, ¿no? De alguna manera, pero le toma su tiempo. Por eso veníamos hablando de que guardábamos el archivo muerto y todo eso, estoy hablando históricamente, para que pudieran hacer un análisis hacia atrás de lo que estabas operando cuando presentabas alguna anomalía, ¿no? Y esto es lo que ya ocurría, ¿no? Aquí está el efectivo. Vamos a poner un ejemplo para todos aquellos que son contadores. Yo este ejemplo lo saqué porque tengo familiares médicos, ¿no? Y decía, un médico que es el que aparece allá abajo con su bata y brazos cruzados, digamos que es un doctor de cirugía estética que está recibiendo buena lana, ¿no? Pero él dice, no me deposites, ¿no? Ahí ponen las caritas sonrientes. Digo, yo quise utilizar porque ya sabemos que es un gremio y que dicen, dame todo en efectivo para que no me vaya a atorar el SAT con los impuestos, ¿no? Y deposítame, no deposítame, dame este efectivo. Entonces, ahí estaba, es efectivo fiscalizado y ahí está el contribuyente o pequeño contribuyente que es el doctor de cirugía estética. Después de eso, hay una pared, ¿verdad? Había una pared donde ese doctor ya se le ocurriera comprar una Land Rover o una casita o hacer algún tipo de movimiento, pues ese dinero se tenía que fiscalizar, ¿verdad? Porque iba a llegar a una institución bancaria, a una agencia automovilística, o a través de la agencia y todo eso, y por ahí empezaba el rastro. Hasta ahí nos queda claro, eso es lo que podía hacer el SAT, ¿no? O sea, lo que decía, ya el doctor quiso su Land Rover, ahí está. En ese momento entraba el SAT. ¿Qué es lo que cambia entonces con la llegada de la inteligencia artificial? Y esto aquí se vuelve bien interesante, que ahora esa pared del otro lado puede bajar otro nivel. Vamos a poner el mismo ejemplo. Ahora ya no digamos que es un doctor, digamos que es una doctora, pero ella no compra una Land Rover, ¿sí? Sino que fíjense que hay para el pelo. Y arte, hay secadoras que se llaman Dyson y que cuestan como 11,000 o 15,000 pesos. No sé, el otro día estaba escuchando una muy contenta platicando que tenía su secadora Dyson allá en una convención de contadores en meses pasados en Puerto Vallarta, ¿no? Y decía, bueno, esta secadora que cuesta 11,000 pesos, obviamente es un producto que está arriba del promedio de los demás. Y esto le podríamos llamar, si se fijan, si tú tienes el dinero, estás ahí como doctor, pero tienes ahora estos productos, si quieres, de Liverpool, del Palacio, de toda tienda departamental que ustedes quieran, que está por categorías, ¿verdad? O sea, si tú tienes un horno de microondas, un refrigerador, una secadora, no es lo mismo que tengas la secadora como una que tengas una secadora que es de lujo. Entonces eso empieza a crear un patrón de comportamiento, ¿verdad? Es que tengo dice, está re bien para aplicárselo a los políticos y sus hijos que gastan bastante más de lo que ganan. Exacto, pero esto es un análisis que ya no vas a necesitar un auditor, ¿verdad? El horno de microondas, la cafetera, no es lo mismo tener una cafetera así de que le avientes el puño arriba y te pasa a que tengas una de expreso y italiana y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos los productos que están allá afuera
que son del consumo que finalmente ustedes podrían decir, bueno, 15,000 pesos no es mucho dinero. Sí lo es para una secadora, ¿no? De cabello estoy hablando. Entonces, una Dyson, si tú lo empiezas a formar en un análisis automatizado de todos estos productos, entonces empiezas a crear un perfil del contribuyente que ahora por una plancha, por un refrigerador, que otra vez no es lo mismo tener el refrigerador que tenemos todos. Para empezar, si tu refrigerador tiene la nevera abajo, yo ya diría, ah, bueno, si tienes más lanita, ¿verdad? O sea, le estoy dando ejemplos nada más así particulares, ¿no? Pero todas esas características y marcas de producto también empiezan a poner en Estados Unidos, cuando estás en un caso sobre esto y te quieren acusar de algo, te dicen framing, ¿no? O sea, me están haciendo framing a mí, o sea, me están encuadrando o me quieres poner como culpable para, eh, para este proceso. Entonces, ahí es como se está haciendo un framing de la identidad que llamaríamos por garantía. ¿Por qué por garantía? Porque compraste tu secadora Dyson y por supuesto que si se te friega, pues vas a querer que te la repongan. Costó 14,000 pesos. Entonces, todo eso es data que queda en una base de datos, que queda asociada al pago, que queda asociada al costo del producto y que se va acumulando para que entonces tengamos un perfil ya creado del contribuyente. Segundo, sigamos con otro ejemplo de la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, con este quédense de los productos comunes, ¿verdad? No nada más los artículos de lujo, como coches y todo eso, sino aquellos de consumo diario. Este siguiente es sobre la identidad por geolocalización y acceso a la plataforma. En Estados Unidos ya pasa que si le debes mucho al fisco y en estos países desarrollados o que representas un peligro nacional, todas aquellas plataformas, todas, donde tienes acceso, te logueas, ¿verdad? O sea, tienen una ubicación de dónde estás. Tienen un log que quiere decir cuánto tiempo estuviste ahí, en qué ubicación. eh, de qué tipo de consumo hiciste, cuántos datos te llevaste, incluso si estabas en movimiento. Entonces, eh, dice, ese tipo de cosas. Ah, decía por ahí Oscar Veas, pero si cobras tu servicio en efectivo, también pagas esos lujos en efectivo. Sí, pero aquí de lo que estamos hablando en el caso anterior es que si quieres garantía por esos productos, tienes que dar tu nombre. Es decir, no se queda una garantía abierta, sino pierdes por eso. Entonces, a lo mejor no van a ser tan sensibles de eso, pero en cuanto sueltes tus datos, en ese momento ya es sensible de una fiscalización, al menos tomando los ejemplos de los otros países. Y bueno, regreso a esta lámina. Todas estas localizaciones, si ustedes representan un peligro para el país o ya le deben tanto al fisco, entonces ahí estamos hablando de que sería otro dato que un gobierno puede tomar. Ya depende cuánta fe le tengan al gobierno actual o no. O sea, respecto a estos cambios tecnológicos. Pero esto estamos hablando de posibilidades y de cosas que ya ocurren en países desarrollados, ¿verdad? Entonces, aquí es para que operes en mi terreno Netflix, para que operes en mi terreno Apple, para que operes en mi terreno, tienes que darme esta data o tienes que seguir estas reglamentaciones. Nada más recuerden, sin hablar de inteligencia artificial, que el hecho de que el iPhone tenga un puerto tipo C, USB, fue porque básicamente los gobiernos europeos le dijeron ni madres que entras aquí si no traes un puerto que es universal, ¿verdad? Porque estás haciendo un negocio pues muy fuerte con todo el tema de los cargadores, adaptadores y todo eso. Bueno, ahí tienen otra cosa en la que entra el Big Brother. El siguiente es cuántos de ustedes han hecho una broma en el concepto de transferencia. Pues eso también obviamente ya va a ser sensible, ¿no? El concepto de pago e identidad, porque luego ponían ahí muchos eh, por tus servicios sexuales o yo qué sé, ¿no? Todo ese tipo de cosas ya también entraría a este pool de análisis de pagos, obviamente ya automatizados, ya eh, sin un ¿cómo se llama? Un auditor que sea directamente el que está revisando ahí, sino que ya empieza a hacer una acumulación de toda esta información y entonces te pueden caer por decir, oiga, usted está haciendo trata de blancas, ¿verdad? Aquí por este tipo de movimiento. Pero lo que estamos hablando aquí es que es mucho más rápido y mucho más fácil de hacerlo. Acuérdense, la productividad también para los del SAT aumentan un 50% y depende cuánto el gobierno quiera invertir en esto para que su alcance, es decir, si convencen a este gobierno de decir, oye, si pones inteligencia artificial puedes recaudar, como lo vimos en los ejemplos de otros países, mucho más, mucho más, entonces esto se vuelve un proyecto
que es realizable, ¿verdad? Eh, dice Felipe, lo veíamos en láminas pasadas, Felipe, él pregunta, ¿en la práctica actualmente SAT cómo está ejerciendo la IA en la auditoría fiscal o está en paños? Aún podríamos decir que está en paños, pero ya tiene podría decir más bien pininos para esto, porque ya está haciendo análisis de esos comportamientos o patrones inusuales. Es decir, un comportamiento de una empresa fantasma o de alguien que emite facturas falsas es un algoritmo, ¿verdad? Es algo que se detecta y si tú le enseñas eso a la inteligencia artificial, entonces aprende a detectarlos y te da como resultado esto. Entonces, eso es lo que se está haciendo, es lo que se está haciendo ahorita de manera experimental. Entonces, bueno, hablemos de que ya no solamente tenemos un doctor cirujano que tenía su dinero ahí debajo del colchón, sino de un montón, ¿verdad? Aquí lo que se trata es el juego de la inteligencia artificial es el juego de detectar anomalías, ¿sí? Y anomalías quiere decir que a lo mejor todos los doctores tienen este tipo de comportamientos que no reportan todo al fisco, pero obviamente si ustedes van a hacer una priorización, pues vamos a empezar por los peores, ¿no? O sea, así como el SAT, o al menos lo que han hecho los gobiernos en otros países es detectar aquellos que se brincaron, se volaron la barda de todos lados tomando estos análisis, desde de la Land Rover que se compró, desde los accesos a Netflix que tuvo, de cómo estuvo viajando, ¿no? Porque eso también te lo dice. Piensa nada más como, es que utilizó Netflix y ahí lo vamos a cachar. No, Netflix también te dice si estuviste en otro país, ¿verdad? Tu celular o cualquier aplicación detecta en dónde estás y si viajaste y todo eso. Entonces, eso también es un patrón de comportamiento respecto a tu poder adquisitivo. Entonces, cuando empiezas a ver eso y aquellas cosas que ya no te quedaron en claro, en vez de auditar 20 doctores, pues ya nada más te vas directo sobre el que está peor. Tú podrías decir, bueno, de 20 los 20 evaden, pero este evade mucho más. Entonces, por ahí es por donde se empieza, ¿verdad? Ese es lo que se trata es de detectar anomalías porque la comparativa va contra los demás doctores, ¿sí? O sea, la base es, todos están aquí, cuáles son sobre los que son los que sobrepasan el mal comportamiento y entonces ahí es donde voy a detectar esos patrones inusuales y voy a hacer ahora sí, te voy a mandar a alguien físicamente, ya no a un auditor robot, sino ahí te va el auditor físico, pero ya va muy enfocado en que posiblemente cuando te caiga ahora en adelante un auditor es porque ya casi, casi que te van a atorar, ¿verdad? O sea, no hay otra para atrás porque ya está muy analizado todo detrás. Bueno, con todo esto, si nos ponemos en un escenario 1984, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pudiera pasar? Esto es un escenario nada más así futurista que puede tardar años en llegar, pero entonces si nos imitamos a Estados Unidos, a Finlandia, a China, al Reino Unido, a Francia y todo esto, lo que estamos viendo es un comportamiento de conexión con instituciones, ¿sí? La conexión es la pregunta es con qué industria o plataforma se conectará el SAT para detectar patrones inusuales, por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, tu banco, como puede ser Santander, tu comercio electrónico. Aquí está bien interesante porque el ejemplo que vimos en Estados Unidos, y eso que Estados Unidos solamente suelta los papeles de lo que está haciendo un año después, si me voy a entender. Ahorita los que vemos son de lo que hicieron en 2023 sobre la inteligencia artificial. Y ellos, ahorita que vi Amazon, me acordé del ejemplo porque ellos utilizaron, fíjense bien este ejemplo, no lo mencioné ni lo traía en las láminas. Utilizaron los datos de Amazon para ver todos los productos que tienen, para decir, bueno, yo aquí tengo esto, lo compré en Amazon y es para un Kindle, ¿no? Es un estuche para Kindle. Y entonces esto lo que hace es que lo taguea. ¿Se acuerdan que ustedes tienen un código con el que registran todos sus productos para que el SAT reconozca si están vendiendo una bebida gasificada o un protector de Kindle o una multiherramienta para bicicleta como esta? Bueno, lo que hizo el SAT fue bajar toda esa información y entonces convertirla de manera automática y codificarla y aparte de tenerla, porque imagínense cuántos productos chinos ahora entran o de cualquier lado, ¿no? Y ahora todos los productos nuevos en automático los taguea, es decir, les asigna un número y los reconoce. Y además eh, lo traduce, porque como sabemos hay muchos contribuyentes en Estados Unidos que no necesariamente hablan inglés, ¿no? Con todo el tema de migración. Y lo que hace es que ahora todo eso lo utilizaron ese motor para traducir todo basado en el tema
los e-commerce como Amazon y como eBay. Bueno, entonces, si me regreso aquí, el SAT, ¿con qué se podría conectar? Con tu banco, con todos los comercios electrónicos, con el IMSS, con tu plataforma digital de entretenimiento, como puede ser Netflix, Disney, con tus servicios comunes del día a día, como puede ser la luz, el agua, y con tus dispositivos electrónicos, puede ser tu computadora o tu celular, en el caso más extremo como lo vimos en China, ¿no? Y cada que vean un registro con rostro, ya sabrán que esto es algo que también participa en la identidad, en una identidad basada en la inteligencia artificial. Entonces, en México también, pues estamos empezando con un tema súper verde, que son los chatbots sobre preguntas frecuentes hacia la parte de servicio. También para dar un tema de capacitación, es decir, que haya, que les vayamos avisando cómo va el tema de las leyes, las regulaciones y todo esto. Entonces, la pregunta también aquí es, ¿cuándo vamos a empezar a utilizar los grandes volúmenes de datos de diversas fuentes como declaraciones de impuestos, facturas electrónicas, compras de artículos, registros financieros, datos de comercio exterior? Y en esto nos da una tendencia, ¿verdad? Para que al final esto nos dé un modelo predictivo, ¿no? El desarrollo de un modelo predictivo quiere decir, sé cómo te estás comportando, sé el siguiente paso que vas a dar y entonces ya lo preveo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces de manera general? No puedo dar información respecto dentro de lo que estamos trabajando dentro de Contaqui, pero sí que puedo hablar de manera general lo que están haciendo las distintas casas de desarrollo en el mundo del tema de la contabilidad para ayudar al contribuyente. Es decir, ya vimos lo que están haciendo desde la parte fiscal. Ahora hablemos desde la parte de las casas desarrolladoras. Uno es automatizar tareas repetitivas, es decir, es de la cosa, ya lo vimos en ejemplos anteriores, lo más que puede hacer la inteligencia artificial o lo más fácil en lo que se puede integrar es no solamente en el trabajo de contadores, así seas diseñador, ingeniero, desarrollador, arquitecto, lo que sea, aquella parte de tu trabajo que es muy repetitiva, que es tediosa eh, y que no aporta un valor al cliente final, es la que puede ser más fácilmente automatizada. Entonces, tareas, ¿no? Como captura, conciliación de cuentas, la generación de informes financieros, ¿no? ¿Para qué? Para que el contador entonces sufra o viva, depende cómo lo quieran vivir los que son contadores y que están conectados aquí, sufra o viva o goce de la inteligencia artificial, depende, porque el enfoque sería en esta intelectualización del contador que estén más hacia la parte de el análisis financiero, que es más complejo y estratégico para la empresa, es decir, que se acerquen más al empresario para tomar decisiones. Y si ustedes quieren una recomendación rápida, estudien ciencia de datos si son contadores ahorita, que es cómo tomo decisiones con los números que estoy viendo en pantalla. No solamente cómo entrego impuestos, sino cómo voy a darle recomendaciones al empresario que me contrató, a la empresa para la que estoy trabajando, para estar en la planeación estratégica. Estamos a finales de 2024 o empezamos la última racha de 2024 y todo mundo ahorita, al menos de las empresas que se consideran serias, tienen que hacer una planeación estratégica. Y normalmente el contador no necesariamente lo invitaban a esta junta y ahorita la idea es, con todas estas herramientas, en esta intelectualización del contador tenemos que ir hacia allá. ¿Qué más estamos haciendo? Un tema de guiar a los contribuyentes y lo que hemos visto en el proceso de declaración, respondiendo preguntas, proporcionando recomendaciones. Esta es la parte de los chatbots. Y esto tiene que ver con mi compañero Benito Barragán, ¿verdad? Para quien conozca, Benito Barragán es nuestro fiscalista estrella. Y esta parte también es cómo automatizamos a Benito Barragán, cómo hacemos que la ayuda, la información que él tiene llegue a más contribuyentes. eh, Allá afuera. Ciencia de datos, me dicen, ¿dónde nos recomendarías estudiar esta parte de ciencia de datos? Sé que hay carreras nuevas, por ejemplo, si ustedes están en Guadalajara, las universidades oficiales ya metieron este tipo de diplomados de ciencia de datos, ¿no? De verdad, háganlo. Si son contadores y si quieren ser de los primeros en entender esta tendencia, es cómo hago análisis, cómo tomo decisiones, cómo hablo con los números. Entonces, en sí.
les podría decir, agarren, por ejemplo, de la UDG diplomados virtuales que los pueden tomar entonces en línea y lo pueden combinar con su carrera. Bueno, ¿qué más estamos esperando que haga? Un lenguaje largo. De un modelo de lenguaje largo que es algo básicamente que tengo un montón de datos, iba a decir un chingo, perdón, pero es un montón. Modelos de lenguaje entrenados específicamente para finanzas, ¿no? Manejar, otra vez estamos hablando de Benito, manejar desafíos de impuestos, de contabilidad, de marketing y finanzas personales. Entonces, eh, es esta parte, otra vez dice por ahí Luis Miguel Nieto, eso ya se aprendía en análisis de estados financieros y sus anexos hace años, ¿sí? La cuestión aquí, otra vez, es que la inteligencia artificial, posiblemente eso, me regreso. Si ya se hacía, posiblemente sea un trabajo mucho mejor pagado como contador. Lo que estoy hablando ahorita es que todo eso es mucho más rápido. En un chispar, tú ya puedes tener toda esa información y dársela a tu empresario o a esa parte del análisis. Ahora no solamente lo haces para una empresa, lo puedes hacer para tres o para cuatro, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Dice alguien más, José Ríos, el contador es tesorero, asesor laboral, asesor comercial, sí. Y la cosa de aquí es que a lo mejor va a dejar algunas de esas cosas, de ser alguna de esas cosas, sobre todo las más operativas, para esta parte que les estoy diciendo que es, piénsenlo así, intelectualización del contador, es decir, cómo me meto en las decisiones de, de los empresarios, en las decisiones estratégicas o en la planeación estratégica. Extracción y procesamiento de datos, todo lo que tenemos también es o lo que se habla sobre todo de los archivos que están por ahí pasándose, que son los XML, ¿no? En las facturas todos están cargados de datos y todo esto da espacio para todos los business intelligence o ya no hablemos de una casa, sino de todo lo que le puedo meter a una inteligencia artificial para que me entregue un análisis de datos. Aquí quiero dar un consejo también muy grande, es que si ustedes no están pagando la inteligencia artificial que están utilizando, es decir, si están utilizando ChatGPT gratis, realmente lo que están haciendo es que en automático están firmando un acuerdo de que ChatGPT puede utilizar esa información porque ustedes la están tratando como información abierta. Entonces, ojo con eso. Cada que ustedes no pagan una inteligencia artificial, realmente están donando esa información para que alguien más la pueda encontrar o pueda ser utilizada. Y eso es una cuestión delicada, ¿no? Entonces, si ustedes lo que van a ver en un futuro es cómo esa información o cómo esas inteligencias artificiales pueden extraer y procesar automáticamente datos de facturas y recibos, pero ojo, aquí no es que haya una automatización total porque son temas súper delicados, ¿no? De los datos fiscales, sino que te va a dar opciones para que tú digas, te estoy dando esta recomendación y al final tú tomes la decisión, ¿sí? La inteligencia artificial no automatizaría por completo, al menos en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no posee eh, moralidad. Y esto puede ser bueno y malo, ¿verdad? Porque te pueda dar estrategias fiscales, si la pongo entre comillas, estrategias fiscales, o ese tipo de recomendaciones que pueden ser de dudosa procedencia o que pueden ser cuestionables, te las podría dar la inteligencia artificial o podría omitirlas. Entonces siempre tiene que haber una curaduría o algo que quiero decir con curaduría, como usuario tienes que decidir si lo que te está mostrando la inteligencia artificial tú vas a meter mano sobre eso o vas a tomar una decisión con eso. Entonces, eh, dice, la IA no piensa, solo analiza la información y la regresa con base a su data. Esta es una pregunta filosófica. Yo lo que diría es, ¿qué hacemos nosotros diferente los humanos? Y si le llamamos pensar, porque creo que hacemos lo mismo, es decir, analizamos información, la comparamos con lo que tenemos de conocimiento y entonces regresamos un resultado. Entonces, es una cuestión filosófica, ¿eh? Luis Miguel Nieto es un punto de vista, pero es no nada más para los contadores, es en general. Cuando decimos pensar, pues decimos, necesitamos conexiones sinápticas. Yo lo que les diría es, eso es lo que está imitando la inteligencia artificial. Entonces, y esto estaría de acuerdo y no estaría de acuerdo. Perdón si escuchan ruido, aquí está mi perro atrás, estornudando. Bueno, seguimos. El tema de la conciliación de cuentas bancarias también puede entonces la IA comparar automáticamente las transacciones bancarias y los registros contables, identifica discrepancias y
concilia cuentas de manera automática. Esto es lo que estamos viendo que está sucediendo de manera emergente en las casas de desarrollo. Generación de informes financieros, esto se acerca ya más hacia los intelligence, ¿no? Balances generales, estados de resultados y flujo de efectivo también entra ahí. La detección de fraudes, sistemas que te pueden dar un análisis de patrón de gastos, ¿no? Por ejemplo, si combinamos esto eh, con un GPS que analiza por dónde andan, si tú tienes una flotilla de camiones y todo eso, pues los fraudes pueden llegar hasta eso, ¿no? ¿Cuánto corresponde el gasto de gasolina versus eh, la ruta del camionero y lo que me está reportando? Entonces, todo eso podría ser configurable en un futuro. También el cumplimiento normativo, es decir, que el software se actualice. Siendo consciente de esas normativas, pero de una manera de que sea más a manera de discusión, ¿no? De algo que se llama tecnología conversacional, eh, para que tú, aunque no conozcas de los cambios fiscales, ya el software te lo esté explicando. Esto se liga también a otro tema que es asistencia al cliente. Y lo que hablamos ahorita de tecnologías conversacionales, acuérdense la gráfica que les puse, primero es texto y luego viene el audio. Entonces, cada vez vamos a ver los Alexas contestando temas financieros, temas fiscales. No me quiero adelantar, pues, pero ahí, por ahí ya hay, este, eh, ya hay información de lo que puede venir a futuro. Y por último, el análisis predictivo. Si tu empresa sigue así de esta manera, ya sea en la cobranza, en lo que estás haciendo en la parte contable, en lo que estás haciendo en la parte comercial, tu empresa a lo mejor va a fracasar el siguiente año, se va a ir a bancarrota. Eso es un escenario predictivo. O puedes decir, puedes contar con este dinero para una inversión en X o Y cosa, porque eso sería inteligencia artificial creativa, ¿verdad? Si tenemos estas ganancias o estas utilidades, lo podemos transformar en esta cosa ya como sugerencia que te puede arrojar la inteligencia artificial, así como los algoritmos pueden analizar y darte una optimización en temas de impuestos, ya sea legislación fiscal, datos financieros, identificar oportunidades con tema de deducciones, créditos fiscales, es decir, te puede decir hasta qué créditos puedes obtener para calificar y que puedas tener un mejor futuro como empresa. Entonces, bueno, no sé, me gustaría escucharlo, no sé si tienen dudas. Lo que queríamos traerles el día de hoy, entonces, antes de que dé cierre a esta conferencia con una conclusión que traemos nosotros. No sé ustedes si me dejan en el chat, les pediría ahorita el tema, algunas conclusiones que tengan ustedes y las puedo leer acá. Y también, como les dije, mes a mes vamos a estar trayendo este tipo de información de investigación sobre los avances tecnológicos. Si ustedes quieren ver un tema en particular, también nos da muchísima luz que ustedes nos den una retroalimentación sobre hacia dónde les gustaría ver, qué características en los sistemas que se integran en inteligencia artificial. Nosotros ya hemos estado consultando a ciertos distribuidores y usuarios, pero también qué temas les gustaría ver en este tipo de paneles. Eh, dice... Dice, por favor, como sacerdote conviene tomar un diplomado en análisis de información. Sí, totalmente. Ese análisis de información y data science es súper importante. Y no sé si se me pasa algún otro. Yo les recomendaría ahorita, pues, inteligencia artificial basado en herramientas. O sea, ¿qué herramientas puedo utilizar yo hoy día a día para mi productividad? Todos utilizamos PowerPoint, todos utilizamos Excel, todos hacemos presentaciones. Entonces, ahí está. La presentación sí se las puedo compartir. Dice, dice por ahí José Ríos, me gustaría empezar a utilizar estas herramientas lo más amigable posible. También los que quieran ver las herramientas, por ahí hay la sesión pasada les digo, vimos puras herramientas que ya podían utilizar en su productividad, ¿no? O sea, cómo funciona Copilot, cómo funciona, cómo hacer una presentación así súper buena en tres patadas, ¿no? Pero bueno. El mensaje es decirte, podría ver tu presentación grabada, sí, va a estar publicada en nuestras redes sociales para que si la quieren compartir con alguien más, por favor ahí nos dicen. Y dice entonces, dice Ana Gaby, entonces la regulación de la IA va a recaer en la ética moral y cívica humana, digo, partiendo de que la data es y depende de la interpretación
sistemática lo que termine de definir, lo que va a terminar de definir la ética moral y cívica, sí, solamente que esos paneles de decidir lo cívico y lo moral todavía no están en proceso apenas de crearse, es decir, tanto gobiernos, lo vimos en los ejemplos aquí, como usuarios ahorita pueden hacer o contribuyentes pueden hacer mal uso de la inteligencia artificial. Eh, la fecha, si quieren eso, perdón, voy a dejar aquí mi correo en el chat para que cualquier duda y todo también otra vez me lo puedan eh, compartir ahí, aquí.com. Ese es mi correo electrónico para que también todo lo que, para pasarles esta y la presentación pasada y que de verdad estén conectados cuando vean Tech and Trends, es lo que vamos a estar presentando. Por último, eh, aquí les quiero decir como cierre que existe una carrera que para nosotros se va a definir en menos de 18 meses. Es decir, por un lado están los gobiernos actualizándose al utilizar la inteligencia artificial para detectar anomalías e incrementar la recaudación, combinando tecnologías y fuentes de datos. Y por el otro lado, el contribuyente cada vez nos está exigiendo más actualizar herramientas de inteligencia artificial, prevención, para temas de prevención y predicción. Entonces, cuando hablamos de procesos sintéticos, es que haya algo que hace la inteligencia artificial, no un ser humano. Entonces, hablamos de conciliaciones sintéticas, de prellenado de declaraciones sintéticas, etcétera. Y eso lo vamos a ver cada vez más integrado a los sistemas. Entonces, dice, ¿cómo encuentro la presentación pasada? Ya está en internet. Debe estar en las páginas, si la buscas como Tech and Trends, con Paqui, así, Tech and Trends con Paqui. Y si no, me mandas un correo y yo mismo te la envío. Ahí dejé mi correo electrónico. Pero ambas están grabadas, la de herramientas como esta del día de hoy, y van a estar disponibles para que las compartan con todos los demás. Entonces, a nombre de Innovación, que está conformado por Marco Antonio Muñoz Mora, por Javier Santana y su servidor, pues es un placer para nosotros, a nombre de Compaqui,